Bueno, nuevamente buenas tardes. Estamos Walter Bogado y yo, Horacio Rushka, integramos lo que se denomina Coordinación de Implementación y Operaciones. Y la idea de este encuentro es contarles cómo va a funcionar el tema del archivo a partir del día 23 de junio. O sea, estamos haciéndolo bastante antes, como para que ustedes puedan ir tomando conocimiento con anticipación. Saben que se dictó la acordada 15 de este año. En esa acordada se establece cómo va a ser la metodología de archivo a partir del 23 de junio. Esto alcanza a los fueros civil, laboral, contencioso administrativo, familia y en principio ejecución penal, aunque la acordada no lo menciona expresamente, pero suponemos que ejecución penal también remite el archivo y funciona dentro del mismo ambiente de Puma que utilizan todos los otros fueros que mencioné. Eh, Bien, ¿cómo va a ser el circuito? Vamos a contarles cómo va a ser el circuito y después Walter les va a mostrar específicamente en el Puma cómo va a funcionar esto. Lo que tenemos nosotros es que como tenemos un expediente, ese expediente ya está listo para enviar al archivo y entonces, para ser remitido al archivo, nosotros, no sé si recuerdan antes, nosotros utilizábamos directamente el estado archivado y con eso dábamos a entender que el expediente se encontraba en condición de ser remitido al archivo. Bueno, con la nueva acordada esto cambió. La condición previa al archivo va a ser que el expediente esté finalizado, o sea, que ya tenga una sentencia, perdón, y que se encuentre firme, o en estado paralizado. Cualquiera de esos dos estados van a habilitar la remisión al archivo. Lo que va a venir después es una providencia específica que va a ordenar, o sea, una providencia del tribunal que ordena justamente este archivo. Pero también puede suceder que el expediente tenga una parte en papel. Entonces, esa remisión al archivo va a tener dos movimientos. Por un lado, un movimiento que ordena el archivo y por el otro lado, un movimiento que ordena la remisión de la parte en papel al archivo. O sea, se tienen que dar estas dos condiciones. Si el expediente no tiene nada de papel, solamente iría la providencia de archivo. Después, lo que van a tener que indicar, y eso lo vamos a ir viendo, es si ese expediente va a ser objeto de conservación permanente o si en su momento va a estar en condiciones de expurgo, o sea, de ser destruido. Finalmente, una vez que se hayan cumplido con estos requisitos, lo que viene es un cambio de radicación. Ese cambio de radicación va a determinar que a partir de ese momento el archivo va a ser el depositario de ese expediente que hasta ese momento estaba en poder del tribunal. La condición necesaria para poder hacer este procedimiento de archivo es que el expediente debe encontrarse finalizado o paralizado según corresponda. La decisión de archivo no surge automáticamente, o sea, no hay nada en el sistema que diga, bueno, a partir de este momento lo archivo el expediente, sino que debe estar ordenada por el tribunal. Eh, Bien, esto no es muy importante. Veamos. eh, entonces, la providencia de archivo debe ordenar el archivo del expediente, el estado en que se archiva, si está finalizado o paralizado, la remisión funcional al archivo. Y debe definir, eso lo establece el anexo de la acordada, si es de destrucción inmediata, si es de conservación permanente o si es de conservación temporaria. Esto va a estar definido en lo que va a ser el movimiento de remisión al archivo, ese movimiento donde se ordena el archivo, ahí en ese lugar se va a dejar establecido qué condición va a tener finalmente ese expediente. Bueno, vamos a avanzar acá. Recuerden siempre, esto de que tiene que estar establecido si es de destrucción inmediata, conservación permanente o conservación temporaria, debe estar consignado expresamente. Es decir,
Eso no lo hace el archivo, lo tiene que hacer sí o sí el tribunal. Como les dije, el camino que sigue esto es el organismo jurisdiccional hace todo el procedimiento de ordenar el archivo, le cambia el estado, establece el estado finalizado o paralizado, le hace el cambio de radicación e empieza a intervenir en ese momento el archivo. Lo que va a pasar después, una vez que el expediente deja de estar en poder del tribunal y pasa a estar en poder del archivo, tanto el tribunal como la parte interviniente en ese expediente va a dejar de tener a disposición los distintos tipos de movimientos que hoy tiene en tanto y en cuanto el expediente está en trámite. Es decir, no vamos a poder hacer un oficio, no vamos a poder hacer una cédula, el abogado no va a poder hacer una presentación simple, es decir, no va a poder hacer nada de lo que habitualmente hace cuando el expediente está en trámite. Lo único que va a permitir hacer, o sea, se va a permitir hacer en el PUMA y de parte del abogado es solicitar o el desarchivo o una vista o préstamo del expediente o las copias o testimonios que requieran. Eso se lo va a solicitar a través de un escrito que ya tiene preestablecido al tribunal y el tribunal va a disponer que el archivo haga lo que se está solicitando, o sea, o proceder al desarchivo para que lo devuelva la radicación al tribunal interviniente, o la vista o el préstamo según el procedimiento que se requiera. ¿Sí? Eso básicamente así. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, tenemos que pensar siempre, el expediente tiene que estar en estado finalizado o paralizado, tiene que estar las dos providencias, es decir, dictadas y firmadas, tiene que estar la orden expresa del archivo incorporado, o sea, el tribunal es el que tiene que dar esa orden. Eh, Después tiene que estar claro si es de destrucción inmediata, conservación permanente o conservación temporaria. Se tiene que hacer el cambio de radicación. Y hay un ítem acá que todavía no está muy claro, porque el anexo lo tiene, que dice que las partes no podrán visualizar el expediente una vez archivado y radicado en el archivo. Eso todavía no pasa en el expediente. Mientras no se modifique en el expediente, no, en el PUMA, mientras no se modifique el PUMA, las partes van a seguir visualizando el expediente. Pero si se sostiene esta disposición, en algún momento las partes no van a poder ver el expediente y los requerimientos de desarchivo, pedido de testimonio o préstamo lo van a tener que hacer como no vinculado. Y ahí va a entrar al tribunal y el tribunal lo va a poder proveer. Y con el cambio de radicación, eso ya una vez que se produjo, directamente ingresa al archivo. La acordada trae consigo una propuesta, digamos, de proveído para ordenar la remisión al archivo. Y nos deja claro qué cosas tienen que constar en esa orden de archivo, ¿sí? En esa certificación. ¿Está? Una vez que esto deja, o sea, que el expediente deja el tribunal, ya después empieza una etapa que le corresponde expresamente al archivo, respecto de la cual ustedes ya no van a tener ningún tipo de intervención. Lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es, yo le voy a dar la palabra a Walter, como para que él les comparta la pantalla y les muestre cómo funciona esto en el Puma Test, ¿no? Walter, todo tuyo. Bueno, ahí está viendo la pantalla mía. ¿Se ve? Sí, genial. Sí. Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Walter Bogado, soy de la delegación Sigo de Cipolletti. Y bueno, la idea era mostrar un poquito en el sistema lo que recién les comentó Horacio, que bueno, esto se va a modificar a partir del 23 de junio. Y la idea era más que nada mostrarle lo que les va a afectar a ustedes. Hay una parte que la va a hacer el archivo y una parte que la van a hacer ustedes.
En este caso, yo estoy acá en ambiente de test, estoy con un usuario de test que pertenece a OTIF, que es Crespo Juliana. Esto recuerden que está implementado para varios fueros, para civil, familia, laboral, ejecución penal también. Básicamente todos los que trabajan con este sistema Puma. Bueno, lo que vamos a hacer acá es simular un expediente que está en trámite. Estos son todos expedientes que creamos acá en ambiente de test, de prueba. Vamos a tomar uno de violencia. Y lo que tendría que hacer ustedes para mandarlo al archivo, ¿está bien? Según lo que dice la acordada. En este caso, supongamos que este expediente ya está en instancias de mandarse al archivo. Lo que se va a hacer, según dice la acordada, es crear una providencia. Ustedes van a tener estas nuevas providencias que hoy no están, van a aparecer el día 23. La primera debería ser la orden de archivo, que es donde el juez ordena que este expediente ya está en condiciones de ser archivado y bueno, que contiene los datos que recién mostraba Horacio, ahí tentativamente. Vamos a hacer rapidito. Puede tener un modelo predefinido, que ustedes ya lo pueden tener predefinido como ya conocen en Puma. Yo lo voy a dejar en blanco. Acá van a tener como siempre el escrito. Voy a poner a este mismo firmante que es Crespo. Y bueno, acá deberían estar todos los datos que establece la acordada, ¿no? De archivo. Yo lo voy a dejar así, sencillito. Como siempre lo voy a pasar a control. Lo voy a pasar a pendiente de firma. Lo firmo y lo publico. Esto lo estoy haciendo acá en puntual. Ustedes ya saben que se puede usar la herramienta de firma y de publicación masiva. Bueno, según establece la acordada, este movimiento eh, es el mínimo indispensable. Después van a tener el caso de cuando haya un expediente en papel. Además de darse una orden de archivo, ustedes tienen que hacer la orden de remisión, que es cuando efectivamente remiten el papel en la remesa que lo vayan a enviar, ¿no? Esa orden de remisión va a ser otro tipo de movimiento, que es este. Esto obviamente en el caso de los expedientes digitales no tendría mucho sentido, porque no hay un papel que vayan a enviar en una remesa, ¿no? Bueno, también completo el proceso, firmo y lo publico. Bueno, una vez que están publicados estos dos movimientos, en mi expediente, que están la orden de archivo y la de remisión, ya estoy en condiciones de mandarlo al archivo, ¿no? Para enviarlo al archivo, lo que voy a tener que hacer es el cambio de radicación, pero previo a eso tengo que modificar el estado. Si está en trámite, el sistema no me va a dejar informarlo. Les voy a mostrar cómo hace, si yo quisiera pasarlo acá al archivo, perdón, se me fue la pantalla, lo quiero mandar a la agregación de archivo, selecciono para hacer el cambio de remisión y me va a decir que no se puede radicar porque el expediente debe estar finalizado o paralizado. Tiene que estar en uno de esos dos estados, así que previamente a enviarlo, ustedes van a tener que cambiarlo de estado y dejarlo en estado, por ejemplo, finalizado o paralizado, ¿no? Una vez que lo cambian y estando seguros que no tienen nada más para hacer en el expediente, van a cambiar la radicación. Recuerden que una vez que cambien la radicación, no pueden trabajar más el expediente. Entonces ahora sí, bueno, me queda el cartel, pero es del movimiento anterior que hice. Le cambio la radicación y ahora voy a refrescar la página para que vean que me parece que tengo acceso al expediente solo para consultas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el expediente está archivado. Cambié la radicación y ahora en realidad no es que no puedo hacer más nada, pero bueno, no puedo hacer más actividad jurisdiccional. Lo que me limita el sistema es a crear algunos proveedores que van a hacer todas las órdenes que están en los diferentes pasos, la orden de vista, de desarchivo, etcétera. Se los voy a mostrar acá para que lo vean cómo es en la práctica. Fíjense que ahora está restringido solamente a orden de desarchivo, orden de vista, certificación de copias, contestación de oficio. También no pueden hacer una sentencia, por ejemplo, un proveedor simple. Está limitado a esos casos. Y lo mismo pasa para los abogados. En este caso, a ver quién está cargado. No hay ningún abogado cargado. Ah, sí está Peros. Voy a entrar con Peros. Les voy a mostrar desde Puma Amarillo qué es lo que puede hacer este abogado. Estoy viendo en Puma Amarillo que este es el que usan los abogados.
Voy a buscar el expediente, ya veo que tiene el estado finalizado, está radicado en el archivo. Entonces cuando ingreso al expediente, bueno, se visualiza todo todavía. Y el escrito que puede hacer el abogado está limitado también acá. Primero me pide que seleccione el organismo, que yo voy a elegir donde tramitaba antes, que era en el juzgado de familia. El archivo no está como opción porque el abogado no se va a comunicar directamente con el archivo, sino que va a hacerlo a través del juzgado siempre. Entonces el juzgado solamente puede hacerlo este tipo de movimientos, que es solicitud de ese archivo, una vista o certificación de copias. Ya no puedo hacer un escrito simple, o sea, una apelación, una queja. El resto de los escritos que tienen habilitados. En eso es lo que va a variar ahora. Podría ser un desarchivo, por ejemplo. Bueno, y después, este expediente para finalizar el trámite, no lo voy a mostrar porque en realidad eso potestad del archivo, pero este expediente recuerden que quedó ahora en estado finalizado. Una vez que llega al archivo, el archivo hace el trámite que tiene que hacer y le va a cambiar el estado a archivado, perdón. Después, supongamos que el archivo ya lo hizo eso, que lo cambió a estado archivado, que ya quedó radicado ya. El abogado, si quisiera desarchivarlo, lo que debería hacer es hacer una solicitud de desarchivo. Se lo voy a mostrar. Listo ese archivo. Bueno, como siempre, acá el abogado debería juntar el formulario de pago de tasas para ese archivo. Eh, Walter, Sí, Walter, ¿sabes sí, qué? Antes de hacer eso, hagamos una cosa, porque están preguntando justamente eso. sí, Archivar el expediente, entrar con un usuario de archivo, archivarlo dale, y después hacer el pedido dale. de ese archivo. Completamos el circuito. Claro, así hacemos todo y ven cómo funciona. Bueno, este es el Puma que va a tener el archivo. Ellos van a recibir las solicitudes de acá. En este caso tengo esta orden de remisión que es la que hice recién. Ingresar a la orden. Acá ingreso el expediente. Y bueno, ellos lo que van a hacer es cargar todos estos datos que son propios de ellos. La cantidad de fojas, el año de remisión, número de caja, si es conservación permanente o no. En su caso, el año de expurgo. Y bueno, habrá otro trámite más. Pero lo importante es que ellos, una vez que terminan con toda esta carga y hacen la recepción, tienen que cambiar el estado este a archivado. Esto es propio del archivo. Lo cambia ahí, archivado. Y ahora eso debería haber impactado en este sistema, en el Puma del juzgado. Ahí ya cambió el estado a archivado. ¿Está bien? No sé si seguir con esta solicitud o hago una nueva o sigo la misma. Bueno, Sí, seguí con la misma. sigo la misma. Subir cualquier cosa. Lista de ese archivo. Firmo y lo voy a pasar a despacho. Bueno, ahí teóricamente el abogado ya hizo la solicitud de ese archivo. Recuerden que va al juzgado, no va al archivo. Entonces el archivo de esto no va a haber nada hasta que no se publique. Y hasta que en realidad el juzgado le dé la orden. A ver si impactó esto. Tarda un poquito. Hay paciencia porque tarda un poquito el proceso. En este caso estamos suponiendo que el abogado ya pertenece al trámite. Y bueno, hizo la presentación desde el escrito. Otra opción que tendría el abogado sería hacerla desde no vinculado y pedir a su vez que lo vinculen, ¿no? Ahí está, despacho la solicitud de ese archivo. Ya ingresó. Yo lo estoy viendo en el expediente, obviamente que eso va a impactar en el dash, va a impactar en el tablero que lo ven siempre, acá, va a estar como un escrito más, ¿está bien? Ah, perdón, estoy en un inicio, porque esto en realidad está en el juzgado 7, me parece que era. Esta cara sobre ese archivo, eso como siempre impacta ahí. Pero lo vamos a trabajar directamente desde acá, desde el expediente.
Bueno, el juzgado, como siempre, va a ingresar, la persona que esté trabajando lo va a tomar o se lo van a asignar, lo va a pasar a proveer, que es el siguiente estado. Bueno, acá obviamente va a haber el escrito, quién lo solicita. En su caso, si es una persona nueva, está solicitando que lo incorporen. Si acredita debidamente la personería, lo incorporarán al expediente, ¿no? En este caso ya este abogado estaba, así que ese paso lo omito. Y ahora lo voy a proveer a ese escrito. Fíjense que estamos, como siempre, limitados porque el expediente está archivado, radicado en archivo, básicamente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora ante ese pedido es hacer una orden de desarchivo. También fíjense la diferencia. El abogado hace la solicitud de desarchivo y quien da la orden es el juzgado. ¿Está bien? Déjame que diga algo Sí, antes que sigas. sí. Eh, Antes de que hubo un momento que Walter le mostró la pantalla y aparecía la opción de desglose. Puede suceder que en ese pedido de desarchivo, quien lo solicita lo haga de forma incompleta. Entonces, como el sistema no les da opción de proveer eso y decirle, mire, presénteme lo que falta, la opción que ustedes tienen es la de desglose directamente. ¿Sí? Lo Ujú. desglosan indicándole el motivo para que después lo vuelva a presentar. Claro, eso podría ser, por ejemplo, si el abogado omitió acompañar el formulario de pago de tasas que tiene que pagar para el desarchivo, Claro. se lo desglosan directamente en la observación le ponen adjuntar el formulario de pago de tasas. Bueno, suponiendo que sí cumplió con todo y se lo vamos a proveer, vamos a usar el de orden de desarchivo. Acá, como siempre, ponen un modelito. Voy con Crespo, firmo y lo publico. Bueno, en este caso me está indicando que voy a publicar las dos cosas. Bueno, ahí publiqué, por un lado, el proveído que hice yo y por otro lado, el escrito que presentó el abogado, que es la solicitud de desarchivo. Entonces, esos dos movimientos los recibió el archivo. Eso también ellos lo van a ver, obviamente, dentro del expediente y también tienen un tablero donde lo van a ver reflejado. Vamos a refrescar acá la página y me aparece la solicitud y la orden de desarchivo, ¿está bien? Entonces, Claro, ante esa orden de desarchivo, mostrarles sí, el tablero primero, porque alguien preguntaba cómo se entera sí, el archivo de claro. que estaba la orden de desarchivo. Claro, todo lo que llega al archivo que ustedes le mandan son solicitudes. Entonces, a ellos les van a impactar acá en este tablero solicitudes pendientes. Después, ellos tienen un sistema para, una vez que lo están trabajando, pasarlo en trámite y una vez que lo finalizan, le ponen finalizado, entonces ya desaparece de estos dos tableros. Es más o menos similar a lo que hacen ustedes. Entonces, acá entre estas 48 yo voy a encontrar que tengo esa orden de desarchivo. Fíjense que de hecho pueden filtrar por el tipo de orden, tienen desarchivo, préstamo, certificación de copia o radicación de expediente, que este es cuando llega el expediente por primera vez del archivo. ¿Ven? Ellos pueden filtrar. Por ejemplo, yo puedo filtrar por desarchivo y voy a encontrar acá la orden que mandé recién, que es esta que acabo de publicar. Y desde ahí pueden acceder y trabajarlo. Así se van a entrar. Y bueno, acá en este caso, eh, para desarchivar, perdón, nada, tendrán que, van a visualizar la solicitud. En caso de que corresponda, van a realizar la digitalización, que es un proceso que, bueno, que está contenido en la acordada. Ellos escanearán lo que, dependiendo del caso, las fojas útiles, si es un préstamo, perdón, si es una solicitud de copias o el expediente completo, eh, si es un pedido de archivo directamente. Claro, Lo van a para digitalizar, explicar más, perdón, sí, 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 ¿cómo es el procedimiento? Ustedes cuando mandan al archivo que mandan una parte en papel y una parte digital, la parte en papel no está digitalizada. Entonces, como el archivo tiene un volumen importante de cosas que están en papel y que todavía no fueron digitalizadas, este expediente que ustedes mandaron va a pasar a la cola de los expedientes a digitalizar. Ahora, cuando suceda el caso de que piden, por ejemplo, un testimonio o piden el desarchivo,
en el momento en que el tribunal ordena el desarchivo, lo que hace el archivo es proceder a digitalizar la parte que está en papel, ¿no es cierto? Y inmediatamente la integra a los movimientos del expediente, ubicando, por un lado, la digitalización al inicio, o sea, en la parte inferior de los movimientos, y la providencia que realiza el archivo para devolverla al tribunal, para producir efectivamente el desarchivo, en la parte superior. Es decir, cronológicamente ubicadas en función del inicio del expediente, la parte digitalizada, y el último movimiento respecto de este desarchivo. Les quería mostrar esto que está diciendo Horacio. Creo que tenemos alguno en que ya lo hemos hecho la digitalización. A ver, déjenme un segundo que voy a buscar. Igual esto es un proceso interno de ellos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en este está hecha la digitalización. De hecho, acá hicimos dos porque estábamos en una prueba. Pero la digitalización teóricamente va a ser el primer movimiento porque va a tomar, una vez que lo publiquen, la fecha del inicio del expediente, que la va a tomar de los datos estáticos acá del expediente. Y la digitalización básicamente va a ser todo el expediente escaneado que hayan hecho, ¿no? Ellos, ¿no? Bueno, en este caso pusimos un ejemplo, simplemente. Por un lado hacen eso y por otro lado hacen la certificación de ingreso. Una vez que cumplen con eso ellos, están en condición de mandarlo de vuelta. Y para mandarlo simplemente lo que van a hacer es cambiarle el organismo de erradicación. Previo a eso, si yo lo quiero cambiar ahora de vuelta, me va a tirar el mismo error. Esto tramitaba en Juega de Familia. Si yo lo quiero cambiar acá en esta instancia, me va a decir que no puedo cambiarlo porque el estado es archivado. Previo a desarchivarlo, yo voy a tener que cambiarlo al estado y ponerle está en trámite de vuelta porque se pidió el desarchivo. Lo cambio ahí y desde acá de vuelta, ahora sí, me va a dejar cambiarlo al juzgado donde estaba radicado originalmente. ¿Está bien? De esa forma ya volvió el expediente, lo vuelve a tener el juzgado puede proveerlo normalmente y el abogado también tiene todas las opciones de escritos de un expediente que ya está en trámite. También fíjense que ahí desapareció el cartelito, ya tengo el expediente desarchivado y si yo quiero proveerlo ahora, me va a aparecer todos los movimientos que tenía antes, por ejemplo en la sentencia. ¿Está bien? Eso sería el trámite de desarchivo. Bien, esto más o menos a grosso modo, ¿qué es lo que va a empezar a suceder a partir del 23 de junio? La semana que viene seguramente volveremos a presentar esto para que los que por ahí no vieron el video, no estuvieron hoy presentes, lo puedan ver. Habían surgido algunas consultas en el chat. A ver, no sé si alguno quiere hacer una consulta específicamente hablando. eh, Dice, consulta, ¿qué hacemos con los que ya hicimos el archivo este año y las órdenes están realizadas de forma diferente a esta? Bueno, la verdad que yo me voy a anotar algunas preguntas de estas porque las tengo que hacer, porque la acordada no la redactamos nosotros, el anexo tampoco, así que alguna cuestión de esta que ustedes me están haciendo la pregunta que no la podamos contestar, yo las registro, hago las consultas y después, la semana que viene seguramente la estaremos contestando. Ahí ¿Alguien tiene me Sí. preguntaban a mí con respecto a estos dos movimientos, la orden de archivo y la orden de remisión, si son necesarios los dos movimientos o se pueden condensar en uno solo. No, el En tema el- es así, el tema es así. ¿Por qué se hacen estos dos movimientos? Porque en realidad, ustedes acuérdense que cada vez que remiten el papel, hacen una planilla donde se hace un listado con esos expedientes, o sea, con esa remesa. Entonces, ahora que ingresa al archivo, ¿no es cierto? El archivo necesita diferenciar los expedientes que son plenamente digitales de aquellos que vienen con su contraparte en papel. ¿Por qué? Porque los tienen que buscar y tienen que después, ¿cómo se llama? Distribuirlos de la forma que ellos los distribuyen en el archivo, ordenarlos por caja. Bueno,
y en vez de hacerles hacer a ustedes el listado de lo que van a remitir, directamente cargan este proveído y con eso ya ellos identifican lo que le están mandando en papel. ¿Sí? Es una forma de reemplazar esa planilla que hacen manualmente. Pero tienen que hacer los dos, solamente cuando hay papel. Claro, tal cual. Si fuese ¿Alguien? completamente digital, la orden de remisión no tendría sentido. Ya con la orden de archivo Claro, me alcanza. claro. Sí, solamente para ese caso. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo específicamente. A ver, Marcela de la unidad jurisdiccional 3. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo veo ahí algún comentario, pero no encuentro. Preguntarlo, están hablando de desarchivo. ¿Se considera diferencia entre remisión y desarchivo? Eh, Marce, ¿me podrías explicar esto que no lo entiendo? No, no, no podés hablar, ¿no? Hay una pregunta de Paula Gagliardo que dice, ¿qué hacemos con los expedientes que ya tenemos en estado archivado en Puma y están remitidos al archivo? Yo, hasta donde sé, pero no lo puedo asegurar totalmente, se va a producir una migración, digamos, de cierta información que el archivo tiene en el LEX, y de los pases que le hicieron, pero exclusivamente de aquellos que tienen, que están indicados como de conservación permanente. Entonces, esos expedientes que van a estar migrados para el archivo en esa condición y que tienen su contraparte que ya ustedes cargaron y que están en estado archivado, van a continuar con el estado archivado y van a quedar, como les estamos explicando, a disposición del archivo para que hagan lo que tengan que hacer en el archivo, o sea, cargarle toda la información y todos los datos. Pero en principio, los que están en estado archivado y que son de conservación permanente van a tener ese tratamiento. Los otros que no son de conservación permanente, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que podamos contestar ahora que pueda hacerla hablando? Porque si no, me pierdo yo con estas preguntas. Sí. No sé si vos viste alguna pregunta que No, podamos no, no vi el contestar. chat. A ver, lo que he hecho en el chat. Bueno, no les quiero hacer perder mucho más tiempo. La idea era mostrarles cómo va a ser. Si alguien tiene alguna duda, nos puede escribir. Me escriben a soporte@jurrionegro o escriben a alguno de las delegaciones CIO y se las vamos a ir aclarando. Pero la idea era que les quede claro que a partir de ahora el estado archivado es exclusivo del archivo, que ustedes tienen que utilizar el estado finalizado o paralizado, según corresponda, que previo a la remisión van a tener que hacer los movimientos esos que establece la acordada, que son importantes, que el movimiento de orden de archivo debe contener la información que les mencioné y que está en la acordada. Ustedes la tienen, o sea, lo leen y esa información la van a tener ahí también. Y deben definir si es de conservación permanente, si es temporaria o si es de destrucción inmediata. Todo lo que... Sí, bueno. Hay todo un tema, ahí está preguntando si los videos quedan de por vida. Los videos van a quedar en la medida que el expediente no pase a condición de expurgo. ¿Sí? En algún momento, no sabemos cuándo,
se va a empezar a establecer un sistema de eliminación de los expedientes de la manera que se venía practicando con los expedientes en papel. Es decir, aquellos que no sean de conservación permanente y que no tengan que mantenerse más tiempo del que legalmente se prevé, van a pasar a ser expurgados, es decir, hechos desaparecer del sistema. Eso va a ser así, pero mientras tanto, toda la información que está en el expediente va a estar viva hasta ese momento. Ustedes recuerden que los videos, incluso hay backup, en estos momentos hay backup importantes en la nube, el Poder Judicial se ha asegurado de mantener toda esa información en lugares que se puedan almacenar, ¿no? Horacio, hay una pregunta ahí que dicen, entonces, ¿no vamos a notificar más al colegio, a Caja y a Cetrajur del envío del archivo de los expedientes? No, porque yo ahí no sé, yo no le puedo responder esa pregunta, porque eso es una cuestión que corresponde, o que es de la normativa que esté vigente. Yo no sé si Trajur, porque si Trajur antes creo que o sea, una percepción de un impuesto, una tasa que se cobraba y que iba para Citrajur y que por eso los notificaban. Pero la verdad que Tal eso cual, pero es no, de... esto no establece ninguna modificación a la normativa que está vigente, simplemente el Sí, procedimiento para archivar, pero la normativa sigue sí. igual, así que no, en principio Claro, no yo cambia creo que es nada. un tema... Sí, exactamente. Yo creo que en eso no... Pero bueno, no sé el Citrajur, porque bueno, todo eso puede haber cambiado. Después preguntan si la remisión se deberá hacer por épocas y en forma masiva o se puede ir enviando de a uno. No, no sé, vos leíste, me acordaba, no sé si dice algo de No, eso, yo ¿no? creo que en eso tampoco varía nada. En realidad, si tienen remisión de expedientes de papel, yo creo que no se va a modificar la forma de trabajar porque generalmente arman remesas y mandan todos juntos. Así que los que tengan que tienen al menos una parte en papel, yo calculo que van a seguir siendo igual. Ahora, si fuera totalmente digital, ahí pueden hacerlo todos los días si quieren, ir haciendo de a uno. No, la Sí, acordada no dice nada, creo, al respecto. exacto. Pero lo cierto es que yo tampoco tengo mucha respuesta para eso. Sí, podemos averiguar. Yo me lo anoto. Bueno, si no hay más preguntas, la semana que viene por ahí somos un poquito más precisos. ¿Sí? La semana que viene por ahí ya nos juntamos como para hacer un cierre a esto y que les quede bien clarito cómo va a funcionar a partir del 23 de junio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos la próxima. La próxima contestaremos las preguntas que hayan quedado pendientes y nada, de eso, cualquier consulta estamos ahí a su disposición.